Hoy vamos a avanzar bastante en la historia, vamos a ir de las promesas de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, y vamos a ver parte de la historia de José y el comienzo de la historia de Moisés. Por eso de aquí en adelante usted cuando lea la Biblia va a encontrar que Dios dice los pasajes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre están nombrando a esos tres porque con esos tres es que se ha formado toda la base para que venga luego el libertador. Papá le dice a José, vaya, busque a sus hermanos y llévale estas provisiones, ¿cierto? Pero cuando ellos ven a José de lejos, ay, allá viene el soñador, allá viene. Y lo vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y ellos lo llevaron a Egipto. La familia de José entonces comienza a sufrir la falta de alimento, tienen que ir a comprar allá a Egipto y el único que da la orden de vender o no es José. José dijo a sus hermanos, yo soy José, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Llegan a Egipto 70 personas de la familia y comienzan a multiplicarse y se vuelven un pueblo grandísimo. Se muere Jacob, se va muriendo cada uno de los hermanos de José, se muere José también y vemos entonces que aquí cambia rotundamente toda la forma de vida de los israelitas. Tremenda cosa. Este muchacho entonces ahora va a pasar a ser como el nieto del faraón. La hija del faraón lo va a adoptar como su hijo. Recordemos que el nombre de Moisés significa porque del agua lo saqué. Hoy vamos a avanzar bastante en la historia, vamos a ir de las promesas de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, y vamos a ver parte de la historia de José y el comienzo de la historia de Moisés. Como siempre hacemos un pequeño repasito, la historia de Dios ha estado allí todo este tiempo, han pasado muchos años de lo que vimos la última vez. Abraham ya está bastante anciano, Isaac ha crecido suficiente. Vamos a ver esta historia que sigue mostrando cómo Dios interviene en la humanidad, en toda la historia de la humanidad, porque Dios es el Dios de la humanidad, el Dios de la forma como quiere que nosotros estemos nuevamente con Él en esa relación estrecha que había en el principio. Dios le ha dado grandes promesas a Abraham y ahora se las va a dar también a su hijo y también va a pasar ahora al nieto que es Jacob, ¿cierto? Abraham tuvo un conflicto bastante interesante en su episodio de vida cuando pues Dios le pide el sacrificio de todo quemado a su hijo Isaac y pues ahí aparentemente el plan de Dios parecería que se hubiera entorpecido, se hubiera dañado, pero sabemos que Dios siempre sigue adelante y Dios es un Dios que cuando algo que ha prometido lo va a cumplir, no importa cuánto tiempo pase o suceda, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante. Ahora va a confirmar todo esto que Dios ha dicho con su sucesor, en este caso con Isaac, porque Dios es el Dios precisamente que ahora desde Abraham va a seguir una línea derecha completamente directa hacia el libertador, ¿cierto? Entonces, en Génesis capítulo 26, versículo 3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Entonces, aquí Dios le está diciéndole a Isaac, tranquilo, eh, va a tener que vivir su vida naturalmente como un hombre normal, pero confiando como confió su papá en mí, ¿cierto? Así como usted vio que su papá confió hasta el extremo, ahora sería bueno que usted continúe en esa tónica y está recordando aquel juramento que hizo Dios por él mismo cuando Abraham pues hace semejante demostración de fidelidad y de confianza en Dios, como ya lo vimos en la clase pasada. Si usted no la ha visto, le recomendamos que vaya y la mire. Ya está subida en nuestro canal y nos deja sus comentarios. Recuerde que para nosotros es muy importante sus comentarios. La descendencia de Isaac es como se ha prometido, va a ser como las estrellas del cielo y ahora se aumenta como la arena del mar. Pero hay cosas bastante interesantes en la historia bíblica de estas mujeres, de estos grandes hombres, ¿cierto? Dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Tremenda cosa. En Isaac y en su descendencia ahora
todas las naciones de la tierra tendrán la bendición de escuchar ese plan de Dios que está desarrollando por medio de esta familia y que se cumpla la promesa que hizo en Génesis 3:15, ¿sí? Que esa promesa usted no le puede olvidar, es una promesa que está vigente desde el momento en que se dijo hasta hoy. Esa persona que viene desde Eva, que viene desde la mujer, va a aplastar precisamente la cabeza de la serpiente y eso hace que ahora en esta familia de Abraham sigue con Isaac y miremos cómo continúa la historia. Génesis capítulo 25, versículo 21 dice, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor y Rebeca, su mujer, concibió. Es bastante particular que las mujeres bíblicas, más que todo en esta historia de Abraham, ¿cierto? Y de la línea que va de Abraham, es una situación bien particular. Las mujeres son estériles. Se les ha prometido a sus esposos, en el caso de Abraham, que sería como la descendencia, como las estrellas del cielo. Ahora se le ofrece a Isaac lo mismo y se le aumenta como la arena del mar, todavía más contundente ese ejemplo, pero su esposa no puede dar hijos. Bueno, aquí viene el milagro, otra vez se confía en el Señor y Rebeca entonces concibió. Qué interesante que cuando ella concibe mellizos. Dice lo que dice el versículo 24. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Ahora viene la particularidad de que ella puede tener esa opción maravillosa de tener dos hijos a la vez, ¿cierto? Y son los dos únicos hijos que tuvo, no tuvo más, ¿cierto? Esaú y Jacob. Mellizos, ¿sí? En alguna parte de la otra, en algunas Biblias dice gemelos, pero aquí son mellizos, porque son bien diferentes, ¿cierto? Como va, miren la descripción precisamente en los versículos, ¿cierto? Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y se lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Entonces, fíjense que hay una situación bastante particular. Parece que Isaac se casa ya muy avanzado, no tan joven, y viene a tener hijos ahora cuando ya tiene 60 años. Entonces, eso es bastante importante. El relato bíblico nos muestra que Dios ha estado con Abraham y ahora sigue estando con Isaac. Y ahora Isaac va a tener dos hijos, pero la historia, la descendencia, la línea que sigue este hilo conductor, ahora se va a ir por Jacob. Y eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. No siempre se ha ido por el hijo mayor. Se acuerda que también vimos que la línea siguió fue por Zen, ahora sigue, ahora por, primero fue Set, luego con Noé sigue con Zen y ahora con Abraham sigue con Jacob, ¿cierto? Esos jóvenes, esos muchachos que están allí en el proceso de Dios. ¿Qué pasa? Usted tiene que leer estos capítulos en su casa porque este no es la parte de la historia, pero simplemente para tener en cuenta este relato que es muy fundamental. Cuando Esaú, que era un hombre del campo, que le gustaba salir a cazar y a buscar la aventura en el campo, etcétera, parece que ese día nunca encontró algo para cazar con su flecha y llegó a su casa donde está Jacob, que Jacob es casero, le gusta estar en la casa, le gusta ayudarle a la mamá a hacer las cosas. Y ese día él se había hecho un plato de lentejas, bueno, exquisito, y no sé cómo le gustaban las lentejas a ustedes, pero imagínese usted con salchichas, con salsa de tomate, bueno, no sé cómo sería de apetitoso y de oloroso ese asunto, más el hambre que traía Esaú era cosa aparte. Pues Jacob, que era el hijo número 2, recuerde que el mayor era Esaú y luego había nacido Jacob, le propone que cambie la comida, pero por los derechos de ser el hijo mayor. Y Esaú no le pone cuidado a eso y no, yo tengo esa hambre este momentico, deme. Y me imagino que Jacob le dijo, ¿querés otro poquito? Y le echó otro poquito y ahí está. Y él cambia ese derecho de ser el hijo primogénito, pero Jacob sí lo toma en serio, pero Esaú no. Y ahí tenemos una situación interesante. Lea los detalles en el capítulo 26 y 27, porque, como le digo, la historia sigue con Jacob. Pero ¿qué pasó?
Cuando va llegando, para darle un poquito más de historia, para que tengamos el contexto donde vamos, va llegando una etapa donde Jacob va quedando ciego, ya bastante ciego, y quiere hacer la bendición como se hace normalmente en la costumbre hebrea. Al hijo mayor se le daba una bendición especial y por eso le daba una herencia también especial en muchos sentidos, tanto espirituales como físicos y monetarios, ¿cierto? Entonces, hace una triquiñuela la mamá, Rebeca, con Jacob y engañan a su papá que está ciego y él hace la bendición a Jacob. Cuando Esaú se da cuenta, promete que lo va a matar, que después de que pase el duelo, la sensación de la pérdida del papá, él dice que lo va a justiciar. Entonces Jacob sale corriendo de miedo y se va a la tierra de allá, a Harán, donde está su tío. En ese camino pasa esto que vamos a leer ahora, ¿cierto? Él salió huyendo porque su hermano lo va a justiciar. Y aquí viene precisamente el capítulo 28, versículos del 10 y luego del 12 al 14. Y salió Jacob de Beerseba y se fue a Aram. Y tuvo un sueño, y aquí que ve una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles del Señor subían y bajaban por ella. He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es interesante que el relato bíblico dice que Jacob colocó una piedra como almohada, parece que eso le llevó a este éxtasis también, y está viendo a Dios y una escalera que está desde el piso donde él está acostado hasta el cielo y escuchando estas palabras que el Señor dice y los ángeles subiendo y bajando. Y eso es una experiencia bien particular para Jacob. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Aquí vuelve y se repite la misma fórmula. Van a ser muchísimos y ahora lo vuelve y lo repite como polvo en la tierra. Y en su descendencia, en esa descendencia, en ese hilo que viene precisamente, que estamos narrando, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí en el mapa que tenemos en la ilustración en la mano derecha de su pantalla, está el viaje de Jacob desde Beerseba hasta Aram, ¿cierto? Allá va a encontrarse con su tío y allí le van a pasar muchas cosas interesantes. Importante que la promesa entonces continúa. Por eso de aquí en adelante usted cuando lea la Biblia va a encontrar que Dios dice los pasajes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre están nombrando a esos tres porque con esos tres es que se ha formado toda la base para que venga luego el libertador. Esa es la línea donde va a salir directamente el libertador. Por eso está recordándole a nosotros en aquel momento histórico, a ellos mismos, que es el mismo Dios, que no es un Dios que aparece por ahí de vez en cuando, no, es el Dios que ha estado siempre desde allá, desde Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso es bastante importante. Por favor, ustedes necesitan leer esta parte interesante, los capítulos 28 al 31, porque hay demasiadas historias allí de las formas de las triquiñuelas, de las formas como los humanos nos comportamos, cómo se comporta el tío con su sobrino, cómo él se enamora de alguna de las primas, bueno, toda la cantidad de cosas interesantes allí que usted tiene que leer para que tenga claro por qué aparecen después tantos hijos y que hablan de algunas de las mujeres de Jacob. ¿Listo? Y recuerde, ponga sus comentarios, sus preguntas allí para que tengamos la oportunidad de mirar cómo seguimos en la historia. Bueno, pasan muchos años. Jacob tiene que trabajar 14 años para poder lograr que el tío le entregue la muchacha que a él le gusta. Él ha adquirido mucho ganado de ovejas, etcétera, etcétera. Y ahora se ha separado de su suegro. Entonces va a venirse de Harán nuevamente para Beerseba. ¿Cierto? Pero en ese camino que viene, le trae la noticia de que Esaú, su hermano, también va por ese mismo camino. O sea que en algún momento se van a encontrar.
Y comienzan los recuerdos y los remordimientos, etcétera, a funcionar en la mente de Jacob, porque ya han pasado muchos años, pero está ahí, esa sentencia que le dijo Esaú: cuando nos volvamos a ver, ya verás, ¿cierto? Esa noche anterior, donde era inminente el encuentro entre ellos dos, ¿sí? Jacob sale de su tienda, sale de su carpa, pasa un río que está ahí cerquita donde están acampando, y va a tener un encuentro con Dios a solas. Yo quiero tomar un momentico aquí para que tengamos en cuenta esta parte. Todos nosotros tenemos mucha clase de ayudas que hemos encontrado, como yo les llamo, muletas espirituales. Entonces, hago un ejercicio espiritual, voy, hago una caminata o hago un peregrinaje, hago una promesa económica, hago ejercicios evangélicos o católicos, lo que sea, para tener como muletas espirituales en que me sostengo. Pero llega un momento dado en que solamente quedas tú y Dios. Quedo yo y Dios. Eso es lo que le pasó a Jacob. En esa noche, cuando sale allá al otro lado del río, se va a encontrar solamente con Dios. No hay ninguna otra forma. No hay nada más sino Dios allí para poder afianzar su confianza en Él o no. Y esa noche, lea el capítulo 32, Jacob lucha con ese varón, ese ángel que llega allí, ¿cierto? Y durante esa lucha de toda la noche, porque el ángel no lo pudo vencer, ni tampoco Jacob pudo vencer al ángel, en ese proceso pasa lo que vamos a leer aquí. Dice: y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Aquí viene un asunto muy importante, porque ahora le va a cambiar el nombre de Jacob, que significaba engañador, hombre de triquiñuelas, que le gusta la segunda jugada, que es muy malicioso. Ahora lo va a cambiar por Israel, que significa padre de una gran nación, ¿cierto? Padre de una gran nación. Entonces, ahora, cuando está en ese proceso, va ahora a encontrar usted en su Biblia que va a llamarse Jacob o Israel indistintamente. En algunas partes va a decir Israel, en otras partes va a decir Jacob. Entonces ya sabemos que cuando habla de Israel o de Jacob se refiere a la misma persona. Entonces dice, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, está hablando del mismo personaje. Este Israel tiene 12 hijos, ¿cierto? También tiene algunas hijas, pero como es una lectura patriarcal, una escritura patriarcal la que estamos teniendo, pues se tiene en cuenta solamente los varones, no se nombra sino por ahí una hermana, pero tuvieron varias hermanas también. Todo esto es muy interesante. Entre esos 12 hijos varones, Jacob tiene uno que es el preferido, el que más allegado a él. ¿Por qué? Porque es el hijo que tiene con la mujer que él siempre ha amado, de las que tenía, de las que encontró allá en Harán, ¿cierto? Y también es un hijo de la vejez, como él mismo lo dice, y hace algunas distinciones con él. En el capítulo 37, Jacob habita entonces en la tierra que había peregrinado su padre, Isaac, y también Abraham. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, es el hijo número 11. ¿Sí? José. Apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Él amaba y amaba a Israel a José más que a todos sus otros hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Vieron sus hermanos que su padre amaba lo amaba más que a todos ellos, por eso lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Aquí tenemos toda una serie de cosas interesantes. Recuerde que estos personajes bíblicos no son extraterrestres, son tan humanos como nosotros. Parece que en el caso de Isaac, Isaac tenía como preferido a Esaú y la mamá tenía como preferido a Jacob, ¿cierto? Si usted va a leer, de pronto parece que eso está como manejado de esa manera. Aquí este papá tiene como preferencias a posiblemente, bueno, aquí se nota que sí,
a José en aquel momento histórico para mostrar la preferencia o la afinidad más grande hacia un hijo, se le hacía un vestido de colores. Aquí en Colombia, por ejemplo, en San Andrés, al hijo preferido se le coloca un arete de oro, ¿cierto?, en la oreja para mostrar que es el hijo preferido. Y así en varias culturas hay una manera de demostrar un hijo más, el más allegado o el que más se prefiere. Pero también eso causa demasiados problemas, como todos sabemos. Tal vez usted y yo que me están escuchando ahora, ha sufrido una de las dos. O ha sido hijo preferido o ha sufrido que, teniendo un hermano preferido. Y eso es bastante interesante para que vaya entrando en la película que vamos a estar mirando en este momentico con José. Pero José tenía también una particularidad bastante importante. ¿Sí? José soñaba. Tenía unos sueños espectaculares, lo va a leer usted también, por favor, léalos, pero también tenía la particularidad de que los interpretaba. Entonces, cuando él contaba los sueños, como es el versículo 5, cuando lo contaba a sus hermanos, lo odiaban más porque los sueños eran bien particulares, ¿cierto? Que estaban recogiendo trigo y que el manojo de trigo él permanecía erguido y los demás se inclinaban hacia él. Léala para que tenga en cuenta ese capítulo 37 con todos los detalles. Ahí le va a tocar esta semana bastante tareita para que conozca la historia con detalles y cosas que, gracias a Dios, la Biblia no nos esconde nada, ¿sí? Porque nos muestra la humanidad, cómo funciona y cómo Dios interviene en ese proceso de todas maneras, ¿sí? Hay un conflicto entonces en la familia Jacob. Ese hijo menor de los menores es el hijo preferido. Los hermanos lo odian porque sí y porque no. Fuera de eso, José tiene la particularidad de traer mala información, entonces es un poquito como decimos batracio, ¿cierto? Que trae, papá, fíjese que Julanito hizo tal cosa, mire que Julanita y tal hizo tal cosa, trayendo muchas quejas. Eso hace que sus hermanos lo tengan entre ojos y en lo posible quieren desaparecerlo, quieren como que, uy, bueno, chao. ¿Qué pasa? Ellos son pastores de ovejas, entonces tienen que estar buscando el pasto más tierno y entonces por eso son nómadas, viven en carpas para poder irse desplazando donde encuentren la mejor hierba para los animales. Y los hermanos entonces se han ido buscando tierra donde haya pastos para sus animales, pero José, que es el hijo preferido, pues trabaja menos, está más en la casa, etcétera, y vamos a ver qué sucede. Papá le dice a José, vaya, busque a sus hermanos y llévale estas provisiones, ¿cierto? Porque pues ellos tienen que llevar comida para todo ese tiempo que se van lejos, mientras que van bastante lejos, la hierba que ya se ha consumido acá ha crecido y se devuelve entonces para tener la oportunidad de que los animales todo el tiempo tengan comida. Pero cuando ellos ven a José de lejos, ay, les llega como esa sensación de, allá viene el soñador, allá viene. ¡Ay! Cómo nos ha hecho sufrir, cómo nos ha quitado algunos beneficios de nuestro papá, etcétera, etcétera, y entonces quieren matarlo. Pero aquí Judá hace algo a favor de José y dice así. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vamos y vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne de nosotros, ¿cierto? Y hicieron caso a sus hermanos, y cuando pasaron los mercaderes madianitas, los ismaelitas, ellos lo sacaron, lo han metido en un hueco, en un pozo que no tiene agua, y lo vendieron a José, a los ismaelitas, por 20 piezas de plata, y ellos lo llevaron a Egipto. ¿Qué hicieron entonces? Se libraron del problema por fin. ¿Y ahora cómo le llevamos la noticia al papá? Entonces mataron una oveja, le quitaron la ropa de colores a José, la emplenaron de sangre y cuando llegaron nuevamente del papá le dijeron, miren, que encontramos por el camino, parece que un animal atacó a nuestro hermano y entonces el papá se puso muy triste y después cambió todo el ambiente en esa casa con respecto a Jacob, ¿cierto? El conflicto entonces llega hasta la idea del homicidio. Ese hermano mayor evita que matan precisamente a su hermano menor. Es el muchacho que trabajaba menos, que se asoleaba menos, el hijo preferido, etcétera. Ahora va a llegar a Egipto para ser esclavo.
Imagínense la sensación y el pensamiento y lo que puede estar pasando por un muchacho de 17 años que está viviendo así de bueno y de un momento a otro todo le cambia ahora a una situación bastante difícil. Trabajo duro, a puras órdenes, sin nadie que lo defienda ni su papá que esté allí pendiente de él. Y José entonces va a vivir una situación muy difícil y muy diferente a la que había vivido hasta ahora de estos primeros 17 años. José hace parte de las 12 tribus de Israel y de las que vamos a ver después, que es lo que hasta el día de hoy se maneja como las tribus de Israel, que son los 12 hijos precisamente de Jacob. Bueno, la situación es que el muchacho llega a Egipto y es comprado por Potifar. Dice el pasaje así en Génesis capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, hasta ahí era la forma normal como se hacía con cualquier persona que trajeran los ismaelitas. Los ismaelitas viajaban desde Egipto hasta la China y volvían, se hacían su recorrido y lo que iban comprando en el camino lo iban revendiendo, etcétera, y traían precisamente muchos jóvenes como esclavos. Aquí está el ejemplo de José. Pero ¿qué pasó con José? Versículo 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. Así que encontró José gracia ante los ojos de Potifar y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Interesante que aquí el relato no nos muestra que José, a pesar de haber cambiado tan drásticamente su vida, a entrar a un país que no conoce, a un idioma que no conoce, a entrar como esclavo y como esclavo primarizo entran por la parte, como decimos, la más abajo, que todo el mundo en la monta, como decimos coloquialmente. Se hubiera amargado, se hubiera llenado de rencor, se hubiera llenado de una amargura espectacularmente mala, ¿sí? Pero aquí es al contrario, ¿sí? Está manteniendo su confianza en aquello que aprendió en su casa con respecto a Dios. Y dice que el Señor estaba precisamente con él. Para que Dios esté contigo, recuerda, tú tienes que creer quién es Dios, conocer quién es Dios y creer que lo que Él dice es verdad y se cumple. Recuerde eso. Dios está con todo el mundo en el sentido de que sosteniéndolo para que la vida física continúe, para que tengamos una clase de forma de vida natural, llamémoslo biológica, ¿cierto? Pero la parte espiritual, que es cuando aquí se habla y el Señor estaba con él, tiene que ver precisamente con eso de que crees quién es Dios y que lo que él dice es verdad y se cumple. Eso es la gran diferencia. Él puede haber llenado de amargura, de insatisfacción, de esperar el momento cómo escaparse, esperar el momento cómo regresar a buscar a sus hermanos para cobrárselas todas, etcétera, etcétera. Pero aquí dice que llegó a ser siervo personal de Potifar y, oiga, mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Fue subiendo, 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 subiendo y ahora es el que maneja toda la hacienda, todo lo que tiene que ver con la casa de este Potifar. Recuerde, aquí el único que está por encima de él es Potifar y él está en segundo lugar, ¿cierto? Porque maneja todas las cosas. Y era obvio porque en el sentido de que Potifar me imagino que tiene que estar allá con la guardia, ese capitán de la guardia del faraón, etcétera. Entonces tiene que estar por allá, no está preocupado ahora por nada, porque José se encarga de todo en su casa. Pero ¿qué pasó? Llegó ese muchacho y como comenzó a subir y va llegando ese joven extranjero, hablando diferente. Acá tenemos un dulce para los que son extranjeros, que es un dulce de leche que llamamos majar blanco, un color así café eh, clarito, ¿sí? Entonces ese bronceado interesante que tiene José, de ser un hombre que está quemado por el sol, la mujer de Potifar de pronto en sus necesidades normales, su marido no está, se fija ahora en el muchacho. Y la señora
yo le he llamado la Poti porque no tiene nombre, pero entonces para llamarla de alguna manera, mira a José y, uy, ese muchacho está muy querido. Y yo me imagino que más de una vez ella insinuó, le mandó razoncito, bueno, hizo lo que pudo hasta que al fin y al cabo no se aguantó. Y yo me imagino que ella propicia todo un ambiente para lo que sigue. Dice capítulo 39, versículos del 7 al 9. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Qué interesante. Recuerde, ahora está el mayordomo, está por encima de todos los demás criados. ¿Qué ha podido hacer? De pronto yo que me hubiera caído en esa trampa. No, pues ahora me acomodo con la señora, nadie puede decir nada, porque pues yo soy el que mando aquí. Ella no le va a contar al marido, pues yo tampoco, aquí me acomodo y arreglo el asunto. Humanamente hubiéramos pensado, y creo que los hombres que están acá hubiéramos pensado tal vez lo mismo, ¿no? Pues una oportunidad para, ya tengo el poder de manejar la casa, pues ahora con la señora completo todo. Entonces vamos a ver qué pasa en los versículos siguientes. Porque es interesante que veamos que las situaciones que está viviendo José lo llevan a confrontar situaciones muy profundas que usted y yo tenemos que confrontar. Porque a veces nosotros pensamos que estos hombres de la Biblia no pasaron por tentaciones como la que estamos viendo en este caso. Las mujeres egipcias eran muy bonitas, se arreglaban muy bien, etcétera. Y esta señora que parece que está necesitada de un hombre porque su marido no está ahí, ahora ve a José como una posibilidad. Ya debe tener por ahí unos 20 años, algo así, o 21, 22, o sea, está en la juventud total, con toda la energía, con todo lo que implicaba esa apetencia que puede tener esa señora por este joven. Interesante para que le miremos. Pero José rehusó y le dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Oiga lo que está diciendo. Y nada me ha rehusado excepto a usted, que es su mujer. Mire la pregunta. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Mire toda la forma como le está mostrando José. Yo puedo tomar decisiones y aún en esta ventaja que yo tengo, porque todo lo tengo en mis manos, podía acceder a lo que usted me pide, pero no voy a hacer ese gran mal. Y lo peor o lo mejor es que está pensando, yo no puedo pecar contra Dios. Lo mejor es eso. A veces pensamos que nadie se va a dar cuenta. No, no, pues allí eso queda entre la Poti y José y no pasaba nada. Si los esclavos de más van a hacer murmullo por allá, José es el que tiene el poder y lo arregla. Pero José muestra su lealtad a su amo y sobre todo su lealtad a Dios. ¿Sí? Entonces, muy importante la pregunta, ¿cómo entonces podría yo hacer tan gran mal? Está, ¿cierto? Hacer este tan grande mal, ¿cierto? Y pecar contra Dios. José no responde como ella desea. Ella le ha puesto una trampa, me imagino que mandó a los demás criados a hacer otras cosas, etcétera, para dejar a José solo. Trata de, le agarra, usted lea el pasaje para que vea todo lo que ella hace. Ella le quita la ropa y el hombre sale corriendo sin ropa y entonces a ella, como no logra atraparlo, ahora lo acusa y entonces cuando llega Potifar, ella dice, mire que ese muchacho me quiso hacer tal cosa que no sé. Y tanta es la confianza que puede tener Potifar en José que ha podido hacer lo siguiente, como es esclavo de todas maneras, ¿cierto? Lo vuelve y lo vende o lo mata, porque al fin y al cabo en ese momento histórico pasaba así, ¿sí? El esclavo no era esclavo. Sin embargo, mire cómo Potifar tiene tan alta estima que en lugar de hacerle un daño físico directamente, o sea, de venderlo o de matarlo, lo va a mandar a la cárcel del VIP, como decimos ahora, la cárcel de la gente que es únicamente es especializada, una cárcel especializada para la gente
de los funcionarios del faraón. O sea, una cárcel especial, no es la cárcel común y corriente. ¿Sí? Sí, para tener contenta a la esposa y para, bueno, no sabemos el plan de Dios cómo está allí. Pero otra vez viene la situación. Allá en la cárcel, Dios está también con José y va siendo el nuevo, se vuelve ahora el segundo, el que maneja toda esa cárcel. El que está por encima es el alcaide, el que manda en esa cárcel de los funcionarios del faraón, pero él queda ahí segundo otra vez. Esa cárcel es manejada ahora por José. Allí usted tiene que leer, sería muy bueno que lea. Por favor, lea el capítulo 40 y todo para que entienda todo lo que pasa con José en la cárcel. Cómo él interpreta los sueños de dos funcionarios del faraón. Y pues obviamente la interpretación, como es guiada por Dios, sale verídica. El uno muere, el otro restituido. Y ahora vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué sucede? Que el faraón también sueña. Tiene unos sueños interesantes y la gente de su séquito, sus magos, sus hechiceros, sus sabios, no pueden interpretarlo, no saben qué significa. Y al fin y al cabo este hombre que está restituido allí se acuerda de José y entonces ahora José sale de la cárcel, lo afeitan, lo bañan, etcétera, y ahora va a pasar a ser el segundo en todo un país en Egipto. Este joven ya aquí ya no está tan joven, ya tiene como 30 años, ¿cierto? Ha pasado tantos años en todo ese proceso de esclavo, de presidiario y ahora va a pasar a ser el gobernador, el que maneja todas las cosas en Egipto. Interesante que en la casa de Potifar fue el segundo, en la cárcel fue el segundo y ahora en el país, la potencia mundial en ese momento histórico que era Egipto, ahora José es el segundo. ¿Sí? Tengamos en cuenta esas cosas porque son detalles bastante contundentes en la vida de José. ¿Qué está pasando entonces en todo este proceso? A interpretar los sueños del faraón, entonces ahora el faraón dice, ¿quién más será que maneje esto sino este que tiene el Espíritu de Dios en su vida para guiar, para hacer que no muramos de hambre? Ahora, aquí hay un detalle que usted necesita aprender de la Biblia. Siempre que en la Biblia se repiten episodios, en este caso los dos sueños del faraón, si usted cuando lea allá va a ver los dos sueños de José, ¿cierto? Sí, es porque eso que está haciéndose repetitivo es porque en verdad va a suceder, ¿sí? En la Biblia tenemos esa situación y a veces cuando dice en verdad lo digo, o de cierto lo digo, está mostrando de que se afirma, por eso se hace dos veces que sí va a suceder. Entonces, aquí con el faraón fue precisamente eso, ¿cierto? Le muestra las espigas llenas y las espigas todas secas y quemadas por el sol, las vacas gordas y las vacas flacas, para que sepa que eso va a ser verdaderamente como se lo está interpretando José. Bueno, José llega a ser ese mayordomo, ahora gobernador de toda la tierra de Egipto, comienza a guardar las cosechas, la quinta parte de todas las cosechas y hace graneros más grandes. O sea, hace toda la provisión para cuando lleguen los años de escasez. Pues llegan los años de escasez y va volviéndose la hambruna, no solamente en Egipto, sino en todo el mundo conocido. ¿Sí? Por eso la única despensa que va a quedar es Egipto, donde la gente tiene que ir de todas las partes del mundo conocido a conseguir comida a Egipto. Pues entre esos están también la familia de José, que están allá en Berseba, ¿cierto? Que son una familia extensa, acuérdense que son familias patriarcales, o sea que los hijos viven allí también con sus esposas, con los nietos de Jacob, o sea, son familias grandes para poder tener esa posibilidad de pastoreo y todo lo demás. Y miren lo que pasa en el capítulo 42. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Entonces aquí viene toda una historia nueva ahora. Y como hemos dicho, han pasado ya muchos años, ¿cierto?
Han pasado 13 mientras José llega a ser gobernador. Ahora han pasado 7 de abundancia, más 2 son 9. O sea, han pasado más de 20 años. Entonces, el asunto es que José ahora con su vestimenta como faraón, como funcionario de faraón, etcétera, no se conoce, no se reconoce fácilmente, pero sí reconoce a sus hermanos porque recuerde que él es uno de los menores. Entonces, eso es bastante interesante. La familia de José entonces comienza a sufrir la falta de alimento, tienen que ir a comprar allá a Egipto y el único que da la orden de vender o no es José. Si José da la orden, habrá venta o habrá suministro del alimento, si no, no. Y ahí están entonces los hermanos de José llegando a pedirle a José que les dé o que les venda comida. Usted puede imaginarse todo lo que está pasando, o si no, vaya, lea capítulo 42 al 44, todas las triquiñuelas que José hace, no con una forma de venganza, ni mucho menos porque él podía haber tomado ahí toda la forma que él quisiera para hacer que los hermanos sufrieran o sintieran un poquito de lo que él había vivido, pero no, él está jugando con ellos de alguna manera para hacer y conocer qué está pasando en la vida de ellos ahora que están en dificultades, qué pasa con su papá y con su hermano menor. Él tiene todavía un hermano que está allá en la casa que sigue después de él, que son hermanos realmente de papá y mamá. Bueno, lea para que tenga la historia, todo lo que pasa allí. En el capítulo 45, entonces, han pasado todos esos eventos que usted va a leer. Y aquí dice, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró del asunto. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Usted se puede imaginar lo que empezó a pasar por la mente de estos hermanos de José y sobre todo los que más dijeron cosas cuando estaban ya llevándole esos suministros de su papá hace años. ¿Cómo estaría la conciencia, el recuerdo, todo ahí? Uy, y ahora este tiene poder, pero súper grande. Es el gobernador. El pasaje lo dice muy suave, ¿cierto? No podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Eso era como presentan los muñequitos en la televisión que se le abre la boca así, ¿cierto? José teniendo el poder, teniendo la posibilidad de hacer la venganza, porque dice que la venganza es dulce por ahí, ¿no? Que haber cogido uno por uno y haberle hecho oprobios y no sé cuánto. ¿Cómo hubiera sido usted si hubiera sido José? Yo pienso como lo malo que soy, que yo hubiera tomado un poquito de venganza, yo hubiera hecho algunas cosas interesantes, ¿cierto? Pero aquí José dice, lloró. O sea, él está sintiendo que todo este proceso, lo que ha vivido es otra cosa. Que esto que ha vivido le ha ayudado a tener una madurez, una fortaleza espiritual y emocional y relacional para hacer todo lo que va a hacer, porque usted sigue leyendo el capítulo 46 hasta el 50, todo lo que José hace en Egipto es una cosa espectacular, ¿sí? Que tal vez hoy en día muchas personas hubieran, no, ya con la amargura que tenían allá de haber sido esclavos no hubieran hecho nada. Pero todo lo que José ha vivido ahora lo ha puesto fuerte, inteligente, capaz, con proyecciones, etcétera. Magnífico. Y recuerde, hay implícito algo. Dios estaba con él. La sorpresa llega y los hermanos están ahora atónitos. El que fue desechado, vendido, etcétera, el que está esclavo, presidiario, ahora es el jefe, el que tiene el poder. Están en sus manos. Él puede hacer lo que quiera con ellos. Nadie le va a censurar nada. ¿Sí? Juega con ellos, como usted ya ha leído, el capítulos 44 a 42 al 44, léalo, ¿cierto?
Esta sorpresa entonces los llena de miedo y ellos se ponen ahora a la defensiva porque piensan, no, él no va a hacer nada porque mi papá está vivo, entonces cuando mi papá se muera, de pronto él va a tomar represalias porque la culpa nos lleva a pensar mal, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto. Pero ¿qué sucede? Él, al haber llorado tan fuerte que se dio cuenta el faraón, entonces él le cuenta que él ha sido un esclavo, que su familia está allá en Berseba y todo lo demás. Y el faraón le dice, no, tráigalos para acá, tráigalos para acá. Eso es su familia, venga, vaya, tráigalos, tráigalos. Sigue diciendo en los versículos, daos prisa y subid a donde mi padre y decirle, así dice su hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Ahora nos van a traer desde allá esa parte de donde está la hambruna y todo lo demás a la mejor tierra que tiene Egipto, que es la tierra de Gosén, que es en el delta del Nilo, ahí está en el mapa. Y fuera de eso le va a dar toda la provisión que necesite. ¿Sí? Entonces el faraón propicia unos carros, etcétera, y entonces llega la familia de Jacob. Llegan a Egipto 70 personas de la familia. Como ya dije, la familia patriarcal, todos vivían juntos, eh, nietos, bisnietos, etcétera. Y José les concede la tierra de Gosén y ahora con la mano de Dios el problema del hambre para la familia se acabó, porque ahora José los va a sostener. Capítulo 46 dice, entonces Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que el faraón había enviado para que lo llevaran. Y tomaron su ganado, los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos, sus nietos con él, sus hijas, sus nietas y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces llegan a Egipto 70 personas para esperar que pasen 5 años de hambre. Tengan en cuenta eso. Y de pronto un sexto más, pues mientras la tierra vuelve a producir. Pero entonces eran 5 años de hambruna que faltan. Y ahí están 70 personas que vienen a la tierra de Egipto. Pero ¿qué pasa con esos 70? ¿Cierto? Viven allí, sabroso, y comienzan a multiplicarse ya estos descendientes de Jacob y van creciendo, van creciendo, van creciendo y se vuelven un pueblo grandísimo. Se muere Jacob, se va muriendo cada uno de los hermanos de José, se muere José también y todo esto va pasando que los israelitas en esa tierra de Gosén, que es tan buena porque ahí está el delta del Nilo, cuando crece el río deja la tierra fértil y ellos pueden producir de todo. Y entonces son los que posiblemente están ahora nutriendo de comida en algunas cosas específicas a todo Egipto. Y todo está muy bien, están libres, nadie les molesta, todo sabroso. Pasan varios faraones hasta que llega uno que se pone a mirar las cosas y se asusta, ¿cierto? Dice capítulo, ya digamos al libro de Éxodo. Por favor, lea toda esa historia de José hasta el capítulo 50 de Génesis para que vea todo lo que José hizo de negocios y trueques y todo y Egipto se quedó con demasiada riqueza y con demasiados bienes que adquirió José precisamente con los intercambios y la venta de comida y todo lo demás. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Está hablando de la tierra de Gosén. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Le dio miedo de ver a los israelitas que eran mucho más, los hebreos allí, ¿cierto? Ha pasado mucho tiempo y este faraón no conoce, no ha tomado el tiempo de investigar de dónde aparecieron estos israelitas, qué fue José para Egipto, sino que lleno de pánico busca una medida a su manera
Y vemos entonces que aquí cambia rotundamente toda la forma de vida de los israelitas, de estar libres, etcétera. Ahora van a ser esclavizados, los van a tomar para que tengan que pagar impuestos y les van a colocar tareas de toda clase y sobre todo para hacer que ellos construyan algunas de las ciudades que tienen que ver con los egipcios. Versículo 10. Procedamos pues astutamente con él, o sea, con los israelitas, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces aquí el faraón está con mucho miedo y está buscando una estrategia para mermar el crecimiento de los hebreos. Entonces, aquí en la lectura que sigue precisamente está esa estrategia. Tremenda cosa. A ese control de la natalidad que ofrece entonces el faraón. Si en el momento de alumbrar, del nacimiento de un bebé, es niño, ahóguelo ahí o haga algo para matarlo, pero si es niña, déjenlas vivas. Tremendo. ¿Estás escuchando la maldad tan grande como es? ¿Estás escuchando lo que implica el poder? ¿Cómo el poder lleva a tener miedos y los miedos hacen que paguen los inocentes, que en este caso los niños? Pero lo más interesante es que usted siga leyendo, ¿sí? Por favor, tiene que leer porque si no se pierden todas las historias. Las parteras no cumplen con esa horrenda sentencia y orden. Ellas dejan nacer todos los niños y todos los bebés que nazcan. Y entonces el faraón se endurece el corazón, se pone más soberbio y el miedo lo lleva a que ahora mande una orden para que todos los soldados vayan por la tierra de Egipto y donde escuchen un bebé llorando, entonces se asoman. Si es niño, lo van a matar y lo van a tirar al río y si es niña, la dejan viva. Entonces ahora el asunto es, todos los niños están en peligro porque ahora no solamente son las parteras las que tendrían la tarea de matarlos y ya no lo hicieron, gracias a Dios, pero los soldados tienen que cumplir porque los soldados tienen que hacer la tarea que les digan, ¿verdad? Horrible. Pero entonces, miren lo que pasa. Entonces Faraón ordenó a todo el pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. O sea, toda la gente podía, no solamente los soldados, sino los otros egipcios. Ah, por allá hay un niñito llorando. Vamos, entonces, venga, vamos al agua. Pero ¿qué pasó? Una madre hebrea israelita tiene un hijito y al verlo sano y hermoso lo esconde por 3 meses y obviamente va creciendo, ya hace sus sonidos normales, como un bebé que está creciendo, y ella hace algo para que no lo maten. Va a hacer algo importantísimo. Consigue una canasta, lo unta con brea por dentro y por fuera, ¿cierto? Con el alquitrán que se consigue fácilmente allá en la tierra de Egipto, allá en el Medio Oriente, y lo va a hacer como un barquito y acomoda al niño allí y lo pone en el río Nilo, pero en la parte donde la corriente no lo puede llevar, donde están los juncos, ¿cierto? Los juncales. Y la hermana mayor que lo vigile de lejos. Entonces el niño está allí en su barquito, en su canasta, y pasa algo espectacular, ¿cierto? Capítulo 2, del 1 al 10. Interesante la historia, ¿cierto? Ahora este niño va a estar cuidado por el mismo faraón o por la hija del faraón directamente, ¿cierto? Este muchacho entonces ahora va a pasar a ser como el nieto del faraón. La hija del faraón lo va a adoptar como su hijo y él va a ir entonces al palacio. Recordemos que el nombre de Moisés significa porque el agua lo saqué. Moisés entonces va al palacio, más o menos creemos que lo entregó la mamá de Moisés a la hija del faraón como de 6 o 7 años, o sea, tuvo esos años para enseñarle de Dios, etcétera, como los hebreos siempre están contándole las cosas de Dios a sus hijos y todo lo demás, y allí él va ahora al palacio y allá crece como un faraoncito. Va a estudiar,
la milicia, la historia, la formación, todo lo que tiene que ver con los faraones, porque posiblemente en un momento dado más adelante podría ser un faraón, porque ahora está como nieto precisamente del faraón. Todo eso está allí y crece y ahora tiene como 40 años y ¿qué pasa? ¿Cierto? Capítulo 2, versículos 11 y 12. Ya crecido Moisés. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Tremendo. Él sabe que ya se ha dado cuenta de que no es egipcio, aunque ahora está con sus vestiduras y su comportamiento egipcio, pero ahí ve cómo sus hermanos hebreos están sufriendo la esclavitud de una manera horrible. Entonces viene la sensación de sacar de pronto su casta o su manera de tratar de ayudar a sus hermanos hebreos, ¿cierto? De pronto, a su manera, en lugar de hacer lo correcto, ¿qué hace? Mata a ese egipcio que está golpeando a su hermano hebreo y mira para un lado, mira para el otro, no ve a nadie, lo esconde en la arena al que acaba de matar y no pasó nada. Estoy ayudando a mi gente de alguna manera, estoy ayudándolo como a mí me gustaría o como yo pienso que se puede ser mejor. De pronto estaba pensando Moisés en esa manera. Pero ¿qué sucedió? Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y ese hombre le respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez entre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Aquí entonces vemos toda la forma humana como nosotros nos comportamos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, tratando de ayudar a otros a nuestra manera y no dejando que las cosas sean pues guiadas en ese proceso de lo que va a pasar ahora. Pero ahora Moisés se va lo más lejos que puede. Usted vamos a ver acá precisamente en el mapa. Moisés se va lejísimo. Desde Egipto hasta Madián, como está la flecha allí en la ilustración en el mapa, eso está lejísimo. Yo no sé si se fue en un caballo, no sé qué, pero el caso es que se fue lo más rápido y lo más lejos que pudo. Moisés ahora está allí con una sensación que tiene una acusación como reo, como asesino en Egipto. El faraoncito se convierte ahora en un reo. Llega a la tierra de Madián muy lejos y allí comienza a tener un problema otra vez de la vida que llevaba como faraoncito. eh, Agua, por favor, está haciendo calor, por favor, ventílenme con las plumas esas gigantes. Y ahora va a llegar a ser cuidador de ovejas. Las ovejas son el animalito más terco que existe. No aprende. Imita muchas cosas, pero no aprende. Y allí entonces va a estar Moisés muchos años hasta que va a llegar algo maravilloso que veremos en la próxima clase. Ahora es como otro hebreo sin nombre y sin poder y fuera de eso con un prontuario. Allá en Egipto, si llega, lo están esperando para agarrarlo porque es un asesino. Tremendo. Estos personajes bíblicos, todo lo que han hecho de malo, muchas veces muchas cosas malas. Pero aún en todo eso vemos la mano de Dios diciéndole a nosotros como a ellos. Yo estoy aquí para que miremos cómo las cosas pueden cambiar de rumbo y hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso es bastante importante. Por eso, la próxima semana vamos a ver qué pasó con Moisés allá en la tierra de Madián. Por favor, leas el capítulo 1, 2 y 3
Bueno, y hasta el 4 de Éxodo, para que tenga toda la cosmovisión de lo que vamos a ver precisamente desde que Moisés sale como faraoncito hasta que llega a Madián y cómo vamos a ver lo que pasa con Dios en la próxima clase. Vamos ahora aquí para que ustedes puedan participar y ojalá que tengan ese deseo bien, bien a flor de piel. ¿A quién se pasó la promesa de Dios? Estaba en Abraham, ¿ahora qué se pasó? Importante tener en cuenta eso, ¿no? Que ahora lo que Dios le dijo, le prometió a Abraham, se va a prometer también a Isaac y se va a prometer a Jacob. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos precisamente, que van a ser las 12 tribus o el nombre de las 12 tribus que van a ser el país de Israel, ¿verdad? ¿Cuál era el hijo preferido de Jacob y esto que le produjo en sus hermanos? El hijo preferido de Jacob o de Israel es José, correcto. Y trajo muchos problemas con sus hermanos porque le tenían envidia, bueno, de todo. El bullying no es algo nuevo, ¿no? Es muy grande desde ese momento histórico hasta el día de hoy. Sigue siendo ese problema del bullying con todos los muchachos. ¿Qué le hacen los hermanos a José? Sí, lo venden, llevado a Egipto como esclavo y vendido por 20 monedas de plata. ¿Qué episodio vivió José en Egipto? Bueno, los episodios que vive José en Egipto es que, pues primero que todo fue vendido como esclavo, llega como esclavo a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo apetece sexualmente y entonces lo acusa y ahora es llevado a la cárcel. En la cárcel entonces allá les interpreta los sueños al panadero y al copero del rey y luego allí ese copero que es restituido vuelve a acordarse de José y ahora él va a interpretar los sueños del faraón. Entonces son los episodios a grandes rasgos de lo que vivió José en Egipto. Una pregunta muy importante, ¿por qué cuidó Dios a José en Egipto? ¿Cuál es la razón para que Dios cuidara a José en Egipto? La razón por la cual Dios cuida a José es porque José está muy bien en Egipto, pero sus hermanos, que son las otras tribus, las otras cabezas de tribu del pueblo de Israel, están precisamente con hambre. Entonces, Dios cuida o propicia toda una oportunidad para que José llegue a ser el gobernador de Egipto, porque así puede traer a su familia y cuidar de esta familia completamente, que son los precursores, las cabezas de todas las tribus de Israel. Esa es la razón por la cual Dios cuida a José. ¿Quién le dio la sabiduría a José para interpretar los sueños del faraón? Correcto, Dios siempre estuvo con José porque José confiaba y creía en Dios. ¿Cuál fue el significado de los sueños del faraón? ¿Cuál fue el significado de los sueños del faraón? Que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez y que era importante recoger lo que más se pudiera cuando hubiera la abundancia para tener el suministro después de que pasaran los años de abundancia. Número 9. ¿Puede Dios hacer lo que desee en la tierra y con la gente que no le adora? Claro que puede, claro que sí. Dios puede hacer lo que Él desee con la gente que no le adora. Recuerde que la gente que no le adora, recuerde que todos nosotros nacimos separados de Dios, o sea, muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo único que le falta a esta persona es morirse físicamente, porque muertos espiritualmente ya están. Entonces, es una parte interesante. Ahora, que él pueda hacerlo es una cosa, pero que quiera hacerlo es otra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces la pregunta nos pone en la trampa de que ¿puede Dios hacer lo que desee? Sí, pero no lo hace en ese sentido de que está esperando que toda persona ojalá venga a reconocer su condición de separado y se restablezca la relación con él, ¿cierto? Que él puede hacerlo, de dejarlo allí separados, etcétera, claro que sí. Pero Dios es bueno y en gran manera. Entonces hay que tener cuidado porque a veces manejamos la idea de un Dios de la venganza, un Dios sanguinario, un Dios de que se las cobra a todo el mundo, ¿no?
Alguien escribió por allá en el chat, yo hubiera deseado vengarme de esos hermanos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque los humanos somos así, pero Dios no. Aunque Él tiene el poder para hacerlo, mire lo que pasó con este rey pagano. No es un rey que cree en Él, no es un rey que está confiando en Dios, ni mucho menos, pero le anuncia lo que va a pasar para que en verdad esté mostrando que Él está siendo previsivo, para que nadie se muera, se pierda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La pregunta es si puede. Sí, Él sí puede, pero una cosa es que pueda y otra cosa es que quiera. Y aquí es la gran diferencia para tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Muy importante eso. ¿Por qué razón Jacob vivió en Egipto? La razón es porque Dios lo trajo a vivir a Egipto, porque es la forma de salvar a esa familia, que era la familia que seguía precisamente con toda la generación de lo que implica la nación que viene después, el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces la razón es, vivió en Egipto porque Dios lo trajo para salvarles la vida y que puedan continuar con la línea que viene precisamente desde Abraham, Isaac, ahora de Jacob, con todos sus descendientes. Muy bien. ¿Cómo se llamaban los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pueden tener dos nombres, ¿no? Pero el más corriente es israelitas, ¿cierto? Porque es que son descendientes de Israel, o sea, el nombre que le colocó Dios a Jacob. Ahora, cuando le cambia el nombre, entonces podemos llamarlo. Estos son israelitas porque descienden de Israel, de este hombre. El otro nombre que puede tener, ellos son hebreos, pero pues para tener una correlación más lógica es porque son israelitas porque descienden de Israel. Ya, fácil, sin complicarnos mucho. ¿Por qué el faraón convirtió a los israelitas en esclavos? La razón es sencilla, es por qué razón el faraón convirtió a los israelitas en esclavos. Él se llena de mucho miedo, no ha leído, no ha consultado qué pasó con esos israelitas, porque llegaron allí, no conocen la historia de José, y ese miedo lo lleva a convertir a los israelitas en esclavos y para ponerlos a trabajar en todas las áreas de la vida normal de Egipto, en las casas, en el campo, en la construcción, etc. ¿Quién guiaba al faraón en sus planes? En esos planes que tuvo de matar a los niños, a los varoncitos, de esclavizar a los israelitas, etc. Todos esos planes que tuvo, ¿quién los guiaba al faraón? Obviamente Satanás, porque Satanás no quería ni querría que de ese Israel pudiera seguir la línea de lo que viene precisamente o va a resultar más adelante el libertador. Siempre está allí tratando de dañar el plan de Dios de alguna manera. Lo quiso hacer por allá con Abel, lo quiso hacer con Isaac y ahora lo quiere hacer con los israelitas. Satanás desea destruir a los israelitas porque ellos son el pueblo donde vendrá precisamente el libertador. Yo de una vez respondo porque quedé de una vez con la frase anterior que habíamos dicho. La número 15. ¿Por qué Dios protege y prospera a los israelitas? Estamos hablando de allá en el momento histórico. Dios prospera a los israelitas porque es el pueblo por donde vendrá el cumplimiento de las promesas que está diciéndole a Abraham, Isaac y Jacob. En tu descendencia serán benditas todas las familias y las naciones de la tierra. Por eso los protege y los prospera, ¿cierto? En este caso, trayéndolos de allá de Berseba hacia Egipto, mientras está el problema de la hambruna, y luego va a ser todo un proceso que vamos a ver en las clases que siguen. Y por último, ¿por qué Dios dejó que la hija del faraón adoptara a Moisés? La razón de que es ahora cuidado por el mismo faraón Moisés es precisamente para eso, ¿cierto? Para que cualquiera que lo encuentre, no lo, como es un varoncito, ahora lo vamos a matar, no lo pueden matar porque, ojo, porque está protegido, porque es el hijo de la princesa, el hijo de la hija del faraón, no se puede tocar. Y esa protección es la que va a hacer que precisamente Moisés, de la cantidad de niños que estaban en ese momento histórico, pueda subsistir. Todos los demás varoncitos se murieron. Recuerde que cualquiera podía agarrar un varoncito y tirarlo al río o matarlo de cualquier manera. Pero subsistió Moisés, porque ahí está la mano de Dios cuidando a través del mismo faraón al que va a ser el precursor de la libertad del pueblo de Israel después. Entonces,
Dios siempre tiene un plan y Dios siempre está allí manejando todas las cosas. Muy bien, aquí terminamos entonces ahora sí todas las preguntas. Estamos muy contentos de saber que usted está muy pendiente de la clase y también que está repasando en nuestro canal. Recuerde que sería bueno que se suscriba y también nos deje sus comentarios porque es muy bueno saber lo que usted está pensando, cómo se está creciendo, cómo usted está avanzando en ese conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Chao, chao.